La bancada de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Buenas noches. Y estamos esperando, llegue en cualquier momento, a la congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo. Muy bien, pero vamos avanzando con los temas que tenemos en agenda. El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, con la ley Mulder, ley Mordaza, en fin, le han ido atribuyendo distintos nombres, pero es esta ley aprobada por el Congreso que le prohíbe al Estado colocar publicidad en los medios privados. Hoy, el congresista de su bancada, Juan Cheput, ha planteado la derogación de esta ley diciendo que para qué esperar meses de meses a que el tribunal resuelva su inconstitucionalidad, es decir, parece estar convencido de que eso va a ser así. Vamos a ver lo que ahí tenemos. Bueno, primero el tuit donde se informa que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, ahí está el de Juan Cheput, perdón. ¿Para qué esperar meses de meses a que el Tribunal Constitucional resuelva la inconstitucionalidad de la ley Mordaza? Basta con un proyecto de ley que la derogue. Así se volverá a foja cero y se podrá discutir una ley razonable. Muerto el perro, acabada la rabia, dice el congresista Cheput. Todo depende de la voluntad política. Muy bien. Estas son posiciones ya conversadas en la bancada congresista. Bueno, nosotros, primero, yo tengo la absoluta seguridad que el Tribunal Constitucional, como lo cree también Juan, va a declarar la inconstitucionalidad de esta ley, la 30793, para no ponerle adjetivo. Es efectivamente una ley mordaza, es la verdad, pero sin embargo, más allá del deseo de Juan y de los congresistas de Peruanos por el Cambio, que lo mejor sería derogar esta ley, lo cierto es que la derogación se da como una nueva ley y necesitaríamos los votos que no tenemos para derogar una ley. Precisamente por eso hemos acudido al Tribunal Constitucional, como probablemente tengamos que hacer una y otra vez cada vez que el Parlamento exceda en dar leyes que no se ajustan al marco constitucional, que no se condicen con los principios democráticos y que haya que llevarlo a lo que el sistema nos permite, en este caso un análisis de constitucionalidad en el TC. Ha dicho más el congresista Cheput. Vamos a escuchar un par de declaraciones suyas. Lo que más quiere el fujimorismo es que llevemos todo al ámbito económico, ¿no? Para ello justificar su famosa ley mermelada. Pero es una ley vengativa que está perjudicando el manejo de todo el Estado. Por supuesto no es una ley vengativa, o sea, ellos creen que de esa manera se vengan. Bueno, ellos consideran de que el periodismo independiente les ha hecho mucho daño desde que... No, el daño lo hacen ellos hacen el daño, nosotros simplemente... Legislar emocionalmente está afectando a millones de ciudadanos que hoy día no saben si hay un desvío de carreteras, si hay un programa social que los beneficie, si se tienen que matricular en la universidad, si va a haber un corte de luz, si va a haber un corte de agua, si se tiene que identificar un ladrón. Nada se puede hacer por culpa de esta ley. Por eso, en lugar de ir por el camino del Tribunal Constitucional, que demoraría meses y que serviría para el figuretismo de algunos, yo creo que esto, si hay real voluntad política, bastaría con un proyecto de ley que la derogue de inmediato y, por otro lado, como consecuencia de esa derogación, que se discuta razonablemente, porque de lo contrario los efectos se van a ver muy rápido en materia de perjuicio a todos los ciudadanos. Y eso será responsabilidad única y exclusivamente del fujimorismo y todos aquellos que votaron a favor de esta ley. Muy bien, ya nos acompaña también la congresista Alejandra Aramayo de Fuerza Popular. Buenas noches, congresista, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, Mario, un abrazo a Gilbert y a los televidentes. Estamos hablando de un tema sensible, lo sigo escuchando y ciertamente son respetables las consideraciones de Gilbert, pero entendibles porque tendrá que encontrar una explicación para las cifras de dinero que se han gastado en publicidad. Ciertamente, recurrir al Tribunal Constitucional en lo que a un ciudadano le parece que no corresponde a la ley, siendo el Tribunal Constitucional el organismo supremo que interpreta la Constitución política del Estado, es un derecho de los congresistas que han hecho. Y no olvidemos que el Ejecutivo, también, a través del Ministerio de Justicia, ha presentado una demanda y que entiendo por un tema de economía procesal ambas deben ser acumuladas, siendo más el mismo contexto. Yo voy a pedir al Congreso de la República que, como en similar oportunidad, me acredite para argumentar por qué no tiene que ser declarada inconstitucional esta norma. Yo he traído, y he demorado un poco en gestionar estos datos,
todos los gastos de publicidad que se gastan año a año, y cómo es que el señor Gilbert Violeta tendría que explicar al país millones. En un año, 3 meses de gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, se han ejecutado 573 millones de soles en publicidad. Una posta cuesta 1 millón en promedio. Tendríamos resuelto el problema de salud cuando la anemia, por ejemplo, tiene los estándares más altos nacionales, y del periodo 2012 al año 2017, 44% en el país. Esto estaría resuelto. Entonces, este tema tiene que ver ciertamente con derechos fundamentales, el acceso a la información, la libertad de expresión, y cómo es que de manera individual y colectiva estos no pueden ser conculcados, pero también colisiona derechos con los ciudadanos que tienen que ver satisfechas sus necesidades de educación, de salud, de acceso a una carretera. Toda la plata, para que gran parte del dinero se ha ido en publicidad. Y el Estado no tiene, el dinero de los peruanos no tiene por qué ir a financiar las empresas privadas. Yo creo que ese ha sido el criterio del Congreso de la República al momento de emitir una norma que, claro, hay algunos dicen ahora es una norma que atenta contra la libertad de expresión. En lo absoluto. Esta norma lo que hace es impedir que se subvencionen medios privados. ¿Usted tiene una idea, perdón, una pregunta, de qué porción del presupuesto no se ejecuta cada año? ¿Cuánto es? Mire, quien menos se ejecuta es el gobierno nacional. Y por sectores yo podría alcanzarle la información de cuánto pasa por delegado. Grosso modo. Mire, yo creo que puede ir dependiendo. El año pasado el sector salud dejó de ejecutar como un 45, 40%. Entonces la figura de estamos ahorrando plata en publicidad y podríamos solucionar el problema de salud no es muy exacta, porque hay plata que ya está destinada al sector salud y que sin embargo no está siendo ejecutada. Que ni siquiera ese es el tema de fondo. Es que este no es una discusión sobre recursos, sobre plata. Este es un tema sobre derechos. O sea, la discusión de fondo es un tema de derechos fundamentales. Si estuviéramos tan seguros de esas cifras, ¿por qué no lo llevaron a la Comisión de Constitución y hubiéramos debatido en la Comisión de Constitución y lo hubiéramos debatido en la Comisión de Transportes y en la Comisión de Justicia? Nada de eso se hizo. ¿Qué cosa se hizo? Si me permites poder explicar cómo fue el procedimiento para la aprobación de esta ley. Para la primera ley, para la primera etapa de discusión, se exoneró del trámite de la comisión y se mandó directo al Pleno. Para la segunda discusión, una vez que el Ejecutivo observó la ley, lo mandaron a la Comisión de Transportes. Nosotros pedimos que esto fuera a la Comisión de Constitución porque la discusión había sobre derechos fundamentales. No lo mandaron a la Comisión de Constitución, lo llevaron a la Comisión de Transportes, lo convalidaron como tal y lo aprobaron otra vez en el Pleno. Pero mira tú, si es que esa fuese la lógica, la ley que estaríamos discutiendo es una ley regulatoria, pero lo que estamos discutiendo no es una ley regulatoria, es una ley prohibitiva. Artículo 3, queda prohibida toda publicidad en medios privados bajo responsabilidad. Y en el anterior lo que dice, difusión de la libre red digital, lo que nos está diciendo esta ley es que gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, llámense provincias y distritos, tienen que utilizar Internet para poder comunicar lo que hacen en términos de políticas públicas. Hoy día el INEI ha sacado su información sobre cuántos hogares acceden a Internet en el Perú. En el ámbito urbano, el 58%, es decir, hay un 42% de hogares en el ámbito urbano que no tienen Internet, 42%, y en el ámbito rural, 85%. 85% de hogares en el ámbito rural no acceden a Internet. ¿Cómo le decimos a esa gente que cuando la municipalidad de Contamana, de Huepí, de Purús, cualquiera de estas, quiere hacer una campaña preventiva de lavado de manos o de control de dengue o de Zika o de chikungunya, tiene que informar a través del Instagram, del Facebook o del Twitter? Es una locura, o sea, es absolutamente desproporcionado. Y termino con esto. Por eso, la Corte Interamericana, la Relatoría de la CIDH, la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles se han pronunciado en contra. Congresista. Bueno, es sí entendible que se quiera pretender de dar una justificación. Constitucionalmente dice que el Estado tiene, respecto al acceso al derecho de libertad, al derecho de expresión, 2 condiciones. La primera es que el Estado actúa positivamente permitiendo que los medios de comunicación se desenvuelvan en un ambiente de paz, de equidad y tranquilidad. Pero también tiene el Estado, respecto a este derecho constitucional,
protegido, privilegiado, que es la libertad de expresión, una conducta negativa. ¿Y cómo se entiende esta conducta negativa, entre comillas? Que es la no intervención. Esta no intervención del Estado pasa por no subvencionar a los medios de comunicación. ¿Qué medio de comunicación que tiene un gran gasto por parte del Estado, una gran inversión en su pauta publicitaria, podría denunciar? Ese es un análisis que yo no voy a hacer, pero constitucionalmente se dice que el Estado tiene que tener esos dos requisitos. Positivo, que da un clima de inversión para el ejercicio de la libertad de prensa, y por el otro lado, el lado de no intervenir. Ese segundo extremo constitucional está totalmente quebrado según las cifras. Tengo acá algunos datos de cómo es que por sectores, además no solamente el gobierno, los ministerios tienen asignados costos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene en su presupuesto 36% pensado únicamente en publicidad, 183 millones del presupuesto inicial de apertura. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Educación con estos montos? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que sí tiene un trabajo más de difusión, tiene un 7% de su presupuesto. Economía y Finanzas, el MEP tiene para contratar publicidad de su presupuesto el 6%, que son 53 millones de soles. Y puedo pasarme por la presidencia del Consejo de Ministros y otros montos. Sí coincido en algunas cosas. Creo que esta norma ha debido ser más debatida. Creo que las comisiones eran el escenario. Ya que no se ha dado y no he tomado decisión en ninguno de los procedimientos por el cual se aprobó la norma, esta es una brillante oportunidad. Que el Tribunal Constitucional revise si esta norma obedece a un interés colectivo, va a permitir que cifras como estas, que seguramente usted no conoce, que se gastaron 570 millones en publicidad en un año, 3 meses, es algo que usted merece ser informado, y ojalá los medios de comunicación cumplan con eso. ¿Hay ánimos dentro de la bancada de Fuerza Popular de revisar esta norma? Porque recuerdo la declaración del congresista Salaverry en el sentido de nada está escrito sobre piedra, la declaración de la congresista Schaeffer, que quiere hacer excepciones para las radios de provincia. Que no lo ha socializado tampoco en bancada. No, por eso le estoy preguntando si existe ese ánimo, no digo una decisión unánime. Y hoy día también por la mañana tuve al congresista Tubino y tenía una opinión parecida a la de la congresista Schaeffer. ¿Es solamente, o son solamente iniciativas aisladas esas? La norma es una cuestión dinámica, yo creo que puede ser debatida, puede ser conversada, pero lo que no podemos permitir, Mario, es que la cantidad de recursos del Estado financien algunas empresas privadas, porque bajo esa lógica todos los ciudadanos tendrían derecho a tener subvención por parte del Estado. Yo creo que hay un error en el centro de la argumentación de Alejandra en este punto, si me permite disculpar democráticamente, y es que el Estado no subsidia a ningún medio de comunicación. Lo que hace el Estado es compra la publicidad cuando tiene que comunicar algo. Hoy día Rolando Arellano tiene, me parece, un buen artículo en El Comercio, y él dice, no se trata de publicidad, se trata de comunicación. Y hace una clara distinción del término, porque esto es como las dos caras de una moneda. En donde está el deber de información del Estado, está el derecho del ciudadano a informarse respecto a lo que el Estado hace o tiene que hacer. Por lo tanto, tú no puedes partir una moneda por la mitad y decir, mira, ¿no es cierto? Esto me quedo con solamente una de las caras de la moneda. Aquí lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Yo insisto que pueden haber cifras que se puedan corregir. Si ese hubiera sido el ánimo de la ley, seguro nosotros hubiéramos apoyado la ley. Pero esta ley no se refiere a eso que señala Alejandra. Mauricio Mulder tenía un buen ejemplo, mejor que este. Mauricio Mulder decía, aquí tengo una notificación de la SUNAT que para cobrar 2.000 soles, ¿no es cierto? Para cobrar 2.000 soles que le paguen, gasta en este anuncio 3.000 soles. Entonces, ese ejemplo me parecía buenísimo. Claro. Pero lo que nosotros le decíamos, el congresista Mulder, es, lamentablemente, de eso no se refiere tu proyecto de ley. O sea, si ese fuese el ánimo, si ese hubiera sido el objetivo regular, ese tipo de cosas y evitar estos gastos innecesarios o malas inversiones del Estado, todos estaríamos de acuerdo. Pero a eso no se refería, insisto. La ley se refiere a una prohibición absoluta para que el Estado no pueda llevar su comunicación a través de los medios noticiosos. Si tú me permites hacer también una pequeña precisión respecto a lo que dices. Hay un error de perspectiva en tus argumentos. Esto es el gasto en publicidad desde el año 2010 al año 2018. Si tú puedes ver el cuadro, que lamento esté en blanco y negro, los montos van subiendo. Fíjate, el año 2010, 290 millones, 325 millones, 317 millones. Y fíjese usted cómo acaba en el gobierno de Ollanta Humala, con 526 millones.
Pasamos al año 2016 y tenemos 335 millones. 548 millones. Entonces, estos son gastos de publicidad. Y si hablamos de libertad de expresión, hoy no estamos pagando un espacio y estamos informando a la población. Lo que se está haciendo es subvencionar. Yo creo que lo que no hay que olvidar, Alejandra, basándose en su tolerancia, democracia. Esto es publicidad, esto es lo que cuesta. Lo que estamos haciendo ahora, que estamos conversando y estamos discrepando democráticamente, esto es informar y esto no cuesta. Pero ¿Por qué tendría el Estado que subvencionar una planilla? Es que no es un subsidio, pero déjame que te dé un dato sobre eso. Sí, claro. ¿Quién lo aprobó? No, de acuerdo. ¿Quién lo aprobó? No, lo que se ha el aprobado, Parlamento de la República aprueba el presupuesto de todos los sectores. Sí, por eso si nosotros no estamos de acuerdo con esa cifra, nosotros no fuimos congresistas y estuvimos el año 2011 como Ollantumala. Primer año, presupuesto 2017, sí. Presidente de la Comisión de Presupuestos, Cecilia Chacón. Segundo año de presupuesto, la señora Karina Beteta. ¿Y qué pasó con el señor Saavedra, que tenía 800 millones para consultorías? Se le recortó. Y usted nos cuestionó. Se le recortó porque no, yo estuve de acuerdo. Y te digo una cosa. Dígame una cosa. Si es que ese fuese el criterio, recortamos el presupuesto en este tema. Lo hacemos eficiente, lo hacemos sensible. Atendemos la anemia, atendemos. Por supuesto que lo hubiéramos hecho, pero lo que quiero decir es, si es que la denuncia fuese que hay un incremento sustancial en materia de gasto público en una partida determinada, ese es el trabajo del presupuesto. Perdón, del Congreso. Ese es el trabajo de la Comisión de Presupuesto del Congreso, cortar aquellos gastos en donde no hay una justificación adecuada. En la gestión de Cecilia Chacón. Con Karina Beteta, hasta anteayer, que usted no fue y es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, hemos estado trabajando. Hasta donde sé, estamos en receso parlamentario, pero en fin. Pero de repente no conoce mucho las prácticas parlamentarias. Usted es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y hemos trabajado con la ministra de Salud del presupuesto a pedido mío de este sector. Y vamos a volver a tener sesión, así que lo invito a que asista. Vamos a escuchar, si nos permiten, lo que ha dicho tanto la congresista Lourdes Alcorta como el congresista Becerril sobre esta posibilidad de que la norma sufra o no modificación alguna en el Congreso. Estamos hablando, no estamos hablando de lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional, de eso vamos a hablar inmediatamente después. Lo que no significa, por otro lado, que se pueda modificar y habrá... El presidente del Congreso, Luis Galarreta, da una entrevista, ha dicho que estamos de acuerdo que se debe regular. Ningún extremo es bueno. Pero una cosa bien importante... Bueno, con otro extremo. Yo estoy... Sí, está bien, está bien dada la ley, está muy bien dada. Pero ahora dice que se fueron al otro extremo, quiere decir que no. Sentarnos a conversar, porque si hubiéramos podido evitar irnos al otro extremo, si el Estado hubiera presentado un estudio de mercado como hace cualquier empresa privada. Las empresas privadas, la gerencia general le pide, yo he vivido en la policía toda mi vida, la información, le piden a su gerente de marketing un informe sobre estudios o necesidades, qué es lo que tiene que cubrir, y le piden un presupuesto que tiene que justificar. Las iniciativas que están manifestando todavía no se han presentado y yo creo que son propuestas a título personal. Nosotros todavía no hemos tenido ninguna reunión para poder decidir sobre esta ahora ley y recordemos que nosotros para aprobarla, para votar a favor, nos reunimos toda la bancada, así es que acá no hay ninguna intención oficial por el momento de retroceder en esos temas. Son iniciativas, serán iniciativas de cada colega que tienen todo el derecho de hacerlo, pero no cuentan todavía con el aval de la bancada. Luis Alcorta señale que no se puede ir de un extremo a otro, es decir, lo que aprobó el Congreso es un extremo. ¿No cree que estuvo mal, que debió haberse regulado en vez de prohibirlo? Yo creo, como digo, son puntos de vista en los cuales yo no comparto. Yo no creo que se trata de ir de un extremo a otro extremo. Yo creo que lo que se ha hecho es bueno porque los presupuestos del país no deben servir para subvencionar a empresas privadas. Eso ha quedado. Cuando dice el congresista Becerril, tuvimos una reunión y se votó a propósito del sentido del voto de toda Fuerza Popular sobre esa norma, parecería que les está llamando la atención. Esas son opiniones de ustedes, pero la posición de Fuerza Popular es ir adelante con lo que ya está estipulado en la norma. Mario, yo respeto su percepción, pero en Fuerza Popular sí hemos debatido el tema en varias oportunidades. No, él dice que ya lo debatieron. Ya podríamos volver a debatirlo, porque creo que la línea es regular.
El tema es que no hay excesos, el tema es que nunca más haya esta lluvia de millones. Yo creo que usted tendrá el mismo sentido que yo tengo al revisar estas cifras. Y no hemos visto siquiera lo que son consultorías por persona natural y persona jurídica. Consultorías que no tienen requisitos mínimos. No estamos hablando de consultorías. Que nadie conoce los entregables. Que es una materia que hay que analizar. Entonces yo creo que los temas están para debatirse, y el Tribunal Constitucional da un excelente escenario para que cifras como estas, argumentos constitucionales, puedan ser revisados con mayor detenimiento. A mí lo que me parece es que yo saludo el comentario de Lourdes Alcorta, porque creo que en esto está siendo coherente con su posición, pero además sincera. Y varios ya de Fuerza Popular lo han dicho. Nosotros los habíamos invitado en este debate a que precisamente pudiéramos llevar esto a la Comisión de Constitución o a otra comisión, a la Comisión de Justicia, precisamente para analizar estos argumentos, porque sabíamos que la manera como estaba redactado esto era, pues, colisionaba con el sentido constitucional. Qué bueno que ahora hayan algunos parlamentarios que sí estén en una línea más reflexiva, ¿no? El Tribunal Constitucional, dijimos, íbamos a mencionarlo para terminar esta noticia, bueno, pues lo que ha hecho es aceptar a trámite la acción de constitucionalidad presentada por un grupo de congresistas de diversas bancadas, todavía no la del Ejecutivo, pero admitir a trámite no significa, digamos, que ya está a medio camino de que les van a dar la razón, ni de que se la vayan a quitar. Es eso, admitir a trámite. Y eso correrá, por supuesto, un proceso que, bueno, vamos a ver qué tiempo toma. Vamos a conocer las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional sobre el particular. Dice Ernesto Blume: cuando hablamos de derecho a la información, hablamos del que emite la información, del que la transmite, del que la replica, del que la procesa, del que la interpreta, del que la comenta y del que la recibe. No puedo adelantar una opinión sobre el tema en específico, pero lo que ocurre es que esta ley ha regulado el gasto en publicidad y ha prohibido que el Estado invierta en publicidad en medios privados. Bueno, eso es. Y, como decimos, correrá, bueno, el trámite que deba correr, y tendremos noticias seguramente en unos meses. Bueno, el Parlamento tiene 30 días para que responda la demanda y luego se pueda fijar ya la audiencia, ¿no? Y después de eso queda el voto y la resolución. Pero además pasa lo, digamos... Se acumula con lo del Ejecutivo. Este miércoles eventualmente el tribunal admite el del Ejecutivo y lo acumula a través de un auto. Y también se supone que el defensor del pueblo puede tener una acción. El defensor ha dicho que va a entrar como amicus curiae, o sea, va a sumarse con argumentos a esta demanda. O sea, también va a ser una parte coadyuvante. Muy bien. Vamos a una pausa y vamos a regresar con otro tema que tiene que ver con los problemas que ha tenido la inscripción de Podemos Perú en la OMPE. Ayer hubo un informe de Cuarto Poder que trajo nueva información al respecto. Y bueno, también en general lo que está ocurriendo con las candidaturas, singularmente con las candidaturas a la alcaldía provincial de Lima, donde hay una cantidad enorme, no solo de candidaturas, sino de algunas declaradas inadmisibles o improcedentes, que son cosas distintas, y vamos a conversar sobre ello aquí con nuestros invitados.